Hola, bienvenidos a El Debate. Soy Santiago López González. La llamada segunda ola o rebrote de la pandemia del coronavirus está afectando principalmente al continente europeo, sobre todo a sus principales centros urbanos. Las autoridades temen que la situación se salga completamente de control o escale a los niveles que vivieron España e Italia en el primer semestre del 2020. Es por este motivo que están recurriendo a todo tipo de medidas para frenar el avance del virus y mantener a flote las economías de los diferentes países del continente. Esto parece ser un déjà vu, parece ser algo que ya vivimos al principio de este año 2020. Veamos algunos datos. Los países más afectados en Europa en su orden son Rusia, España, Francia, Reino Unido e Italia, solamente por mencionar los 5 más afectados. Hay preocupación por el rápido avance también en otros países como la República Checa, Portugal, los Países Bajos y Suecia. Demos un vistazo entonces a algunas de las cifras más relevantes en el continente europeo. Al cierre de la jornada de hoy, España, cuya capital Madrid es una de las ciudades europeas más afectadas, registra más de 888.000 casos. Francia, en donde temen una rápida saturación de las salas de cuidado intensivo, reportan allí más de 776.000 casos. Italia, que fue el primer foco del brote a principio de año, tiene 356.000 casos registrados. Alemania tiene más de 332.000 casos y es también uno de los países en donde más rápido se está extendiendo esta segunda ola. Pese a que muchos de estos países tienen un robusto sistema de salud, tienen una buena red hospitalaria y el teletrabajo en muchos casos ya estaba instaurado antes de la pandemia, las autoridades no han demorado en imponer algunas restricciones. Demos un vistazo. En Francia ya hay 8 ciudades, entre ellas París, la capital, en estado de alerta máxima con restricciones tanto en el comercio como en los restaurantes y los bares. En Alemania, el gobierno dejó que los estados federados y que las alcaldías de algunas ciudades y poblaciones impongan restricciones dependiendo de la situación que se está viviendo allí. Por eso Berlín ahora tiene un toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana. Esto ha llevado a que haya algunas contradicciones, malentendidos por parte de los ciudadanos porque las leyes varían de estado en estado y de ciudad en ciudad. Ya lo decíamos, Berlín y la ciudad de Frankfurt, que es un importante centro financiero, pues tienen un toque de queda nocturno. Mientras que Italia fue impuesto recientemente también un toque de queda a nivel nacional para que los restaurantes y los bares cierren a partir de la medianoche hasta primeras horas de la mañana. Eso sí, dijeron, las escuelas van a permanecer abiertas para que los estudiantes puedan seguir asistiendo a clases presenciales. En la mayoría de los países sigue siendo obligatorio el uso de la mascarilla y el mayor temor radica en la llegada del invierno boreal, las gripes estacionales, aunque ya el hemisferio sur, aquí en la zona de Sudamérica, varios países como Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia y Brasil ya vivieron esta primera parte del rebrote en pleno invierno austral. Así que alguna lección podemos enseñar desde esta parte del mundo al norte de nuestro planeta. Para analizar este tema hemos invitado a Daniel López Acuña. Él es médico epidemiólogo, director del Departamento de Acción Sanitaria en situación de crisis de la Organización Mundial de la Salud. Está en la ciudad de Gijón, en España. Y también está con nosotros Manuel Frías Vargas. Él es médico de familia del Sistema Madrileño de Salud, es experto en prevención global de riesgo vascular. Él se une a esta conversación desde la ciudad de Madrid, la capital española. Ustedes también pueden ser parte de este debate. Dejen sus comentarios en las redes sociales. Nos encuentran como @France24_ES, @Santilogo, y la etiqueta es numeral el debate F24. Pues comienzo entonces con Daniel preguntándole si era de alguna forma evitable este segundo rebrote en Europa de esta magnitud que está teniendo, si bien es mucho menor al primero que tuvimos en el primer semestre del 2020. Las cifras preocupan a los gobiernos y sobre todo ponen en alerta a los sistemas de salud. Sí, lo primero es señalar que las cifras que estamos observando en estos momentos no son exactamente comparables a las cifras que observamos en la primavera, en la primavera boreal, entre marzo y junio. Por una razón, y es que estamos haciendo muchas más pruebas diagnósticas en estos momentos que nos permiten ver una parte mayor del iceberg que lo que veíamos en ese momento. Si
en los meses de marzo a junio hubiésemos hecho la cantidad de pruebas que hacemos hoy, el número de casos podría haber sido casi 10 veces mayor que lo que observamos en esos momentos. Entonces, esto es simplemente para contextualizar el hecho de que esta fase de repuntes del verano tardío y el comienzo del otoño que estamos viviendo en Europa no necesariamente tiene la misma magnitud, además de que no necesariamente tiene la misma intensidad que lo visto en la primavera, si bien esto no debe ser causa para que nos dormamos en nuestros laureles o pensemos que todo está resuelto. Hay que preocuparse con estos nuevos repuntes que se han producido en Europa. Ciertamente es el caso para España. Requiere de una acción decisiva para frenar esta transmisión, para doblegar la curva de la pandemia. Y en estos momentos estamos empeñados en ello. Si bien debemos entender que una parte, no digo que todo, lo que estamos observando en estos repuntes del verano se debe fundamentalmente a que relajamos excesivamente nuestras conductas. Pensamos que el virus ya no estaba ahí. Sí. No nos acordamos de que había que seguir manteniendo las medidas de restricciones, el uso de la mascarilla y sobre todo no agruparse, no tener corrillos, no tener grandes congregaciones de personas. Sí. Y al hacerlo de esa manera, pues estamos hoy pagando la factura de las medidas restrictivas que no tomamos. Pero claro, también necesitamos mantener la guardia en alta con respecto a las acciones sanitarias de detección precoz, de rastreo, de aislamiento de positivos, y eso es muy importante en esta fase, en un repunte como en el caso de España, pero en general en todo el mundo. Manuel Frías, su opinión, ¿era posible evitar un poco este segundo rebrote o es parte simplemente del proceso que hay que tener en cuenta cuando se analizan estas pandemias o estas epidemias, como ya nos lo ha indicado la historia en el pasado? ¿Había simplemente dejar que este curso tuviera lugar? Así es, yo apunto al doctor López Acuña de que realmente nos hemos confiado demasiado en las medidas restrictivas que no dieron y creíamos que el virus había desaparecido. Pero es importante también concretar de que los gobiernos y los gestores, los directivos, deben de ser transparentes y sobre todo ser lo más coherente y coordinar y evitar mensajes cruzados entre los expertos y portavoces como estamos viendo ahora en España en las diferentes comunidades autónomas. Daniel López, en la ciudad de Gijón, este segundo brote, según lo que han indicado los primeros estudios, tal parece que ha mutado en cierta forma, porque antes en el primer brote, en la primavera de ustedes, se veían más afectadas las personas con algunas condiciones médicas previas y personas mayores. Vimos los casos en los hogares de retiro y ancianatos en Europa. Ahora los jóvenes también están empezando a padecer el COVID-19. ¿Hay una diferencia entre este brote y el anterior? Pero las diferencias que existen desde un punto de vista epidemiológico no es porque haya existido una mutación que nos esté dando una enfermedad diferente. Es porque el comportamiento epidemiológico ha sido distinto en el siguiente sentido. Una vez que se abatió la curva en la primavera, o al final de la primavera, lo que tuvimos fue una permanencia residual del virus y luego, al relajar las conductas, tuvimos un circuito de transmisión mucho más intensificado entre personas jóvenes que estaban siendo parte del ocio nocturno, de la actividad más relajada, de las congregaciones y celebraciones. Y esto nos dio una primera aproximación al contagio de los meses de verano, que era fundamentalmente en personas más jóvenes. Pero evidentemente esto no se ha detenido ahí y esto ha ido recorriendo los espectros de edad. Afecta mucho más en estos momentos a personas también de edades medias y personas mayores. Las personas que están siendo ingresadas en hospitales o en unidades de cuidados intensivos son personas de edad más avanzada. En las personas jóvenes tiende a ser un cuadro de carácter asintomático, no siempre, hay casos también que requieren hospitalización, pero no es que sea una enfermedad diferente, es que ha tenido una dinámica de transmisión diferente. Y hoy estamos viendo repuntes que nos sitúan en
los umbrales de lo que tuvimos en primavera-verano y por eso tenemos que tener tanto cuidado. Doctor Frías, su opinión al respecto, su opinión sobre este notorio incremento de los casos en los jóvenes. Ya lo explicaban un poco, pasó el verano, muchos se tomaron algunas licencias, entonces ahora, ¿cómo manejar la situación? Por ejemplo, aquí en Madrid, especialmente en atención primaria, que es mi área donde trabajo a diario, en la práctica clínica todos los días, pues esencialmente es lo que vemos, pacientes entre 15 y 59 años sin patología y con una sintomatología leve o generalmente asintomática. Ahora se están viendo brotes también en sitios universitarios donde realmente estos jóvenes en muchas ocasiones pues, se divierten muchas veces con el virus y creen que no le va a perjudicar y creen que son inmunes, ¿no? Yo creo que lo más importante es que en atención primaria estamos viendo estos casos, no los más graves, y especialmente de que la atención primaria, y especialmente en Madrid y en muchas otras comunidades autónomas, es muchas veces lo invisible que nosotros, que ve la gente, pero en atención primaria realmente vemos todos los casos y la gran mayoría de casos graves o creemos que pueden tener una gravedad importante son derivados al hospital. Doctor Frías, sigo con usted para tocar otro tema. Hoy vimos en los medios europeos que muchos mencionaban el caso de esta mujer neerlandesa de 89 años que falleció el día de hoy tras haber sufrido COVID y haber sido reinfectada otra vez. Este segundo brote vuelve a poner sobre la mesa entonces la preocupación de una reinfección, de un segundo caso en algunos pacientes. Hasta ahora hay 25 reportados en todo el mundo. ¿Esto es algo de lo que nos debemos comenzar a preocupar, sobre todo aquí en América Latina, donde estamos esperando que ya la segunda ola llegue en algún par de meses? Creo que estos casos, al igual como en México en el día de hoy, que hemos visto una coinfección con la gripe, creo que estos casos, y así lo vamos a ir viendo en la medida de lo posible, son casos esporádicos y yo creo que hay que testar y ver genéticamente si es el mismo virus o es totalmente diferente. Yo creo que hay que tener una cautela y no dejarse llevar de estas cosas que podríamos tener en el día con la segunda ola y los brotes que puede haber en los países europeos. Cautela, yo creo que hay que tener mucha cautela en decir que es una reinfección. Lo más importante sí que ahora que nosotros vamos a vivir la epidemia, hay otros países europeos que están empezando con los brotes y que probablemente esta gripe también esté al mismo tiempo que el coronavirus, que la COVID-19. Yo creo que lo más importante es incitar a las personas que se vacunen y pacientes de riesgo con una morbilidad, con unas patologías importantes que puedan vacunar y tener en cuenta esta vacunación con todos los brotes que pueden venir en el tiempo que vamos a ver. Señor López, el doctor Frías nos indicaba y nos habla de estas gripes estacionales que están por llegar a Europa por la misma llegada del invierno, como es habitual en esta época. La influenza es prácticamente una obligación para muchos de los ciudadanos europeos vacunarse en esta época contra este virus. ¿Algo enseñó Suramérica en este tipo de manejo? Porque Suramérica ya salió del invierno, le tocó la parte más dura del brote del coronavirus. Vemos que Argentina sigue todavía en confinamiento, pero las regiones del sur del país siguen haciendo frente a altos cantidad de casos reportados. ¿Qué puede aprender Europa para enfrentar el invierno del caso suramericano? Bueno, yo creo que en una pandemia como la que vivimos, todos los países tenemos que aprender de todos. Europa de América, América de Europa, Asia de África y África de Asia. Y yo creo que en estos momentos lo que tenemos que entender es que en aquellos lugares en donde tenemos temporadas estacionales que están asociadas con la gripe estacional, con la influenza, tienen que tomarse medidas extremas para, primero,
asegurarse que no exista una presión asistencial excesiva por COVID-19 que genere una ocupación de camas o de salas de cuidados intensivos que pueda poner en entredicho la posibilidad de atender adecuadamente los cuadros de influenza. Segundo, que hay que vacunar a toda la población vulnerable y tener las coberturas de vacunación para la gripe estacional tan altas como sea posible para proteger a las personas. Tenemos la ventaja con la gripe estacional de que tenemos una vacuna, a diferencia del COVID, donde todavía no la tenemos. Lo que no queremos es que se nos solapen las cargas asistenciales de la gripe con la COVID-19. Que no se nos llenen los hospitales de las dos patologías. Que no se nos llenen las unidades de cuidados intensivos de las dos patologías. No es únicamente la coinfección, es sobre todo la coexistencia, o yo llamaría el solapamiento de la carga de enfermedad que pueden suponer la una y la otra para el sistema asistencial y el riesgo que tiene esto de colapsarlo. Por eso las medidas tienen que, por eso en algunos casos de comunidades autónomas se han tomado las medidas de adelantar la vacunación, de hacer toda la diseminación posible para incrementar las coberturas de vacunación y yo creo que en estos momentos es fundamental que se trabaje de esa manera. Como en su momento, al repetirse un ciclo invernal, en el caso de América del Sur, cuando se venga este momento y si todavía seguimos con una avanzada importante de la COVID-19 porque no tengamos una vacuna, será muy importante hacer lo mismo, prevenir al máximo la saturación hospitalaria y generar toda la cobertura posible de vacunación de las poblaciones vulnerables a la COVID-19. Señor López, ¿y todas las medidas son justificadas y pueden funcionar para poder hacer frente a este rápido contagio que está teniendo Europa? Entre esas, el confinamiento, que es tan criticado, tan señalado, que en algunos casos funcionó, fue respetado, en otros no. La OMS ha dicho que el regreso a un confinamiento debe ser la última opción que puede haber para hacer frente a este segundo brote. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Mire, yo creo que hay que contextualizar muy bien estas citas que a veces se hacen de la OMS. Ayer el director general de la OMS hizo una declaración diciendo hay situaciones en donde no hay más remedio que quedarse en casa, es decir, que confinar. Pongámoslo de esta manera. Ante una pandemia en donde no tenemos una vacuna, donde no tenemos tratamientos efectivos y en donde se produce una incidencia acumulada alta y una tasa de transmisión alta, en donde ya no solo tenemos brotes, sino tenemos transmisión comunitaria, los confinamientos pueden ser necesarios. El propio Fondo Monetario Internacional declaró hace un par de días que era preferible tener un confinamiento corto pero efectivo que permita restablecer los circuitos de la actividad económica a tener unas fases de arranque y frenado, de tira y afloja, que no nos llevarían a ningún lado y que serían contraproducentes. Yo creo que lo que tenemos que entender todos es que tenemos que hacer simultáneamente restricciones a la movilidad y a la agrupación de personas, a las actividades masivas, a la falta de protección con distancias físicas y con mascarillas, y al mismo tiempo tenemos que tener que extremar las medidas de diagnóstico precoz, de detección temprana de los casos, de seguimiento y rastreo de los contactos de los casos, de diagnóstico con pruebas de PCR diagnósticas y de aislamiento de las personas positivas, que es lo que nos va a disminuir la posibilidad de transmisión. Pero es la acción combinada. Y hay situaciones en donde las restricciones y el confinamiento no son negativos, son totalmente necesarios. Sí. Y ya en la primavera vimos con toda claridad que en el momento en que se produjo la restricción de la movilidad y los confinamientos, ante la gran explosión de la curva epidémica, a lo largo de una semana y media a dos, a lo largo de casi 15 días, la curva caía drásticamente. Entonces, sí, nadie quiere llegar al confinamiento total, pero no tenemos que descartarlo porque puede ser absolutamente necesario para frenar una alta transmisión.
Doctor Frías, a todas estas medidas y restricciones y posibles medidas para hacer frente a esta segunda ola, hay que sumar un factor muy importante y es la disciplina ciudadana. La disciplina que tienen los habitantes en España ha sido criticada también, incluso en la Unión Europea se pidió que fueran más estrictos a la hora de imponer las medidas porque la gente muchas veces no las respetaba. En América Latina ha pasado lo mismo, en algunos lados la respetan y esto ha puesto sobre la mesa ese tema, la disciplina ciudadana. ¿Cómo la evalúa usted? Hoy en día el sistema, o mejor dicho, las personas que realizan lo de las ventajas de las mascarillas, o mejor dicho, la forma de cómo llevar las mascarillas y de las formas del modelo de la mejor manera de las mascarillas, yo creo que es importante tener en cuenta que las mascarillas no se pueden llevar en el codo, que las mascarillas se deben llevar en la boca. Los tapabocas tienen que llevarse tapando toda la boca y toda la nariz. Y en el día de hoy, aquí en España, los organismos públicos pues han realizado las normativas y cuáles mascarillas realmente cumplen estas normativas y cuáles no. Estamos viendo de que muchas veces nos la pasamos por un buen sentido, es decir, que pasamos por alto que las mascarillas deben de ser utilizadas. Y lo más importante es que, comentando lo que decía el doctor López Acuña, es que las medidas deben ser cortas, deben ser decisivas y sobre todo aspirar al máximo del nivel de equidad de las recomendaciones y las restricciones a toda la población. Sí, doctor Frías, y usted en su práctica diaria, en sus consultas diarias, ¿usted cómo evalúa, vuelvo y reitero, en el tema de la disciplina? ¿Usted ve a la gente reticente a utilizar las mascarillas, a tener que respetar confinamientos, o cuando ya se dio puerta abierta para poder tener una vida un poco más en espacios abiertos durante el verano, la gente simplemente se relajó por completo? ¿Cómo lo vio usted con las personas que usted ha tenido a lo largo de estos meses en su consulta? Sí, en la consulta de la atención primaria que realizo, hemos inclusive comentado y dado por enterado a Salud Pública de Madrid, porque hay personas que se resistían a llevar un confinamiento de 14 días cuando llevábamos los 14 días de confinamiento o de aislamiento. Hemos comentado a las personas que entran al centro de salud las formas y las maneras más correctas de llevar las mascarillas. En el centro de salud, por ejemplo, que trabajo, es el centro de salud Comillas aquí en Madrid, y hay zonas que nosotros llevamos COVID, que serían las personas que van a hacerse una evaluación porque tienen síntomas que tendrían que ser evaluados. Y aquellas personas que consideramos en un momento dado, por la sintomatología y por las preguntas que se le hace de triaje, consideramos que son pacientes no COVID. La gran mayoría de pacientes en nuestro centro de salud pues lo llevan bien las restricciones. Y lo más importante, yo creo, que es ser consciente de que estas restricciones en algún momento y nos servirán para disminuir y para la curva se tenga mucho menos de la que tenemos ahora y los brotes sean mucho menos. Conciencia, me quedo con esa palabra, doctor Frías. Señor López, la conciencia, eso tal vez ha costado también un poco a los gobiernos para llevar el mensaje puntualmente a sus ciudadanos, a sus poblaciones. Y vemos en ciudades como Berlín, París, en Madrid, manifestaciones de ciudadanos que rechazan las medidas, dicen que todo esto de la pandemia es un invento, que es algo que no existe, que simplemente quieren hacer una cierta limpieza de la sociedad mundial, y hay un montón de teorías de especulación. ¿Qué le dice usted a estas personas? Bueno, lamentablemente tenemos estos grupos de negacionistas, tanto negacionismo con respecto a las vacunas, como a la existencia de la pandemia, como a la importancia de las medidas de protección. Y yo lamentablemente tengo que inevitablemente comparar a estas reacciones y estos grupos de personas con el peor oscurantismo medieval que pudiéramos estar testimoniando.
Estas personas tienen que ser responsables y tienen que tener una noción de lo que es un comportamiento solidario y responsable civilmente con relación a la salud de sus congéneres, de sus conciudadanos, pero no la tienen. Entonces, tenemos ahí un movimiento muy importante que atenta, que mina las acciones de salud pública, y yo creo que, bueno, además de que tenemos que maximizar la pedagogía social para que se entienda lo que ocurre y la importancia de la responsabilidad individual y colectiva. Bueno, tenemos que, con todas las armas posibles, frenar este avance de los movimientos negacionistas que solo están haciéndole daño a todos. Sí. ¿Qué hay, señor López, del tema de las vacunas? Johnson & Johnson anunció que detuvo su investigación por complicaciones que ha tenido con algunas de las personas voluntarias. Tal parece que la vacuna se va a demorar más. Hay mucha expectativa. La gente está esperando la vacuna para el fin de año o principios del 2021. ¿Cree usted que se va a demorar más de lo que estamos esperando? Bueno, yo creo que hemos corrido demasiado para tratar de ver que se llegue a la vacuna. Todos deseamos que la vacuna esté disponible y que esté lista, una vacuna eficaz y segura, no cualquier vacuna, una vacuna que no haga daño y que inicie. Pero bueno, estos procesos toman tiempo. Todas las vacunas, las más avanzadas en su desarrollo, están aún en fase 3, que implica una prueba con casos y controles, con personas a las que se les administra la vacuna y personas a las que no se les administra la vacuna, para garantizar que tengamos eficacia, por un lado, que la vacuna realmente inmunice y proteja, y garantizar seguridad, que no haya efectos colaterales, que no haya daños. Hemos observado ya en cuando menos 2 casos de 2 tipos de vacunas que ha habido que interrumpir los procesos de la fase 3 porque surgen casos de complicaciones asociadas a la prueba. Esto no es inusual, no es que sea anormal en las fases 3 de la prueba de medicamentos y de otras vacunas. Lo que pasa es que estamos ahora con la lupa muy puesta, casi en tiempo real, y no estamos aguardando a que se completen los procesos. Yo lo que repetidamente señalo es: necesitamos tener paciencia, cautela, no pensar que esto es una carrera a la luna o carrera armamentista, y entender que una vez que se tenga la seguridad y la eficacia en uno o más productos, todavía tendremos que producirlos y hacerlos llegar a las poblaciones que lo requieren, y esto nos puede situar todavía en el primer semestre del 2021 para poder empezar un proceso de vacunación de las poblaciones más vulnerables. Me quedan ya minutos para terminar el programa. Doctor Frías, ¿cómo ve usted el panorama a futuro? ¿Cómo cree usted que va a ser llegar a la cresta de esta ola del segundo brote de COVID-19 en el continente europeo? ¿Va a ser un poco más calmado? ¿Va a ser un poco más manejable? ¿O puede que esto todavía se salga de control para las autoridades? Yo espero, y así lo esperamos todos los profesionales y sobre todo para todas nuestras familias, de que esto vaya disminuyendo, pero con la prudencia, con el respeto de cada uno de nosotros que estamos cada día saliendo de nuestras casas y realizando lo mínimo que podríamos intentar socializar. Y lo más importante es la concientización de esto. Es verdad que vivimos tiempos donde queremos todo deprisa y todo que tenemos que tener para allá, o como muchas veces decimos, para ayer. No, yo creo que vivimos en unas circunstancias de máxima previsibilidad, de circunstancias, mejor dicho, que no son las ideales para nuestro día a día, pero necesitamos aspirar a que lo predecible se obtenga lo mayor, y que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena y que podamos salir de estos brotes, de este confinamiento y de esta bendita pandemia que tenemos. Señor López, su conclusión, rápidamente, por favor. Bueno, primero que todo, que entendamos que el virus sigue ahí, que no ha desaparecido, que tenemos que coexistir con él, y eso implica muchas medidas de protección
y mucho refuerzo a la actividad de las autoridades sanitarias para la detección precoz, para el aislamiento de positivos, para la realización de pruebas, como las únicas vías que tenemos para frenar en estos momentos la transmisión y la expansión de la pandemia. Es mucho lo que Europa todavía nos puede enseñar de esta segunda ola del brote del coronavirus en este continente. Hay países con casos muy particulares, el manejo que le han dado a algunos países de la Unión Europea. Un caso muy distinto ha sido el de Suecia, que simplemente ha dejado que el virus fluya tranquilamente a lo largo y ancho de este país nórdico, y otros países que simplemente están poniendo restricciones en algunos sectores, en algunas localidades, en algunas regiones, no de una forma unificada a todo el territorio nacional. Ya veremos cómo es el desenlace de esta segunda ola. A los dos invitados les quiero agradecer por haber estado con nosotros, habernos colaborado con el análisis y haber puesto sobre la mesa sus opiniones sobre este tema. Y a ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros en sintonía del debate de France 24. Pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas en las redes sociales. Gracias, siga con nosotros.